Está aquí en cabina Ronnie Medellín, escritor, docente, coleccionista, para hablar justamente de eso, el coleccionismo. ¿Cómo estás, Ronnie? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que estás acá, Ronnie, con nosotros para hablar acerca de las colecciones. ¿Cómo nos signa al ser humano las colecciones? ¿Por qué nos da por acumular cosas de esta manera? ¿Y por qué nos da después también por andar tras esas colecciones de cosas muy especiales? ¿Cómo te lo explicas? Bueno, yo creo que la colección o el ser coleccionista es algo que está presente, yo creo que en el proceso de la humanidad. De hecho, esto no quiero como inventar datos, ¿no? Pero se han encontrado como por lo menos esta acumulación de objetos en diferentes partes de la humanidad. No solo en una etapa actual o contemporánea o que se pone más de moda en el siglo XX y siglo XXI ni se diga, sino que yo creo que es un proceso muy humano, ¿no? Que se da a través de diferentes etapas de la humanidad. A ver, ¿qué hay en la mente de una persona que quiere ser coleccionista, ¿no? Y que le cautivan, no sé, desde tazas, monedas, zapatos, guitarras, piezas únicas, timbres postales? Fíjate, yo creo que es una gran pregunta y pues es tazos. Es una gran pregunta en el sentido de que pues es difícil entrar a la mente del coleccionista, porque pues hay un punto donde raya entre, pues la verdad, entonces entre la obsesión, el tener algo en mente, pero que puede terminar consumiendo a aquel que colecciona. Esto suena muy negativo, pero yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una añoranza al pasado, puede ser una cosa, que es a veces la que más apela a uno cuando colecciona ciertos objetos, y no siempre el pasado propio, puede ser un pasado de la humanidad, claro, o de la sociedad, de un contexto en específico, ¿no? O sea, puedes coleccionar cosas de los años 50 sin haber vivido los años 50. Claro. ¿Tú qué coleccionas, Ronnie? Yo colecciono cómics, es lo que en su mayoría colecciono. También tengo tazos desde los primeros. Pero, por ejemplo, es curioso, esas colecciones las realicé de niño y las guardo, ¿no? Pero actualmente colecciono cómics. A ver, pero hay dos condiciones. Bueno, yo compré muchos discos en toda mi vida, ¿no? Libros, pero era como para tener un acervo. Sí. Es diferente la perspectiva, supongo. O sea, no soy un coleccionista de ediciones especiales de tal. Pero sí llegó un momento en el que yo tenía todos los discos que existían de YouTube, más creo que 3 piratas. O sea, sí, porque antes había discos que comprabas en tianguis que eran los bootleg, ¿no? Sí, los del concierto que grabaron con un Natal en Verona. Sí. Entonces tenía todo, haz de cuenta, de YouTube, por ejemplo. Uh-huh. Pero pues eran 20 discos, creo, no me acuerdo, 22 discos. Punto. O sea, tampoco era como un tema de obsesión. Era un afán de tener como el apartado completo de los discos de YouTube. Exacto, que es como ahora tener el Spotify, que eso es lo que ya le dio la torre a todo este rollo en la música. Pero ¿hay algún tema de personalidad que tenga que ver con esto? ¿Un perfil psicológico? ¿Cuál es el enganche de una persona que quiere tener? Pues yo creo que lo primero que dicen es que quieren tener un acervo. O sea, es decir, si hay un principio de coleccionista, y claro, o sea, coleccionista. Digamos, porque YouTube tal vez ya no te dio más en eso, pero, o sea, tal vez en un momento pudiste haber dado otro salto, por ejemplo, no solo tener los discos, sino tal vez cancioneros, juguetes, tarjetas, etcétera, ¿no? Sumarle cosas a ese eje en particular, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿cuántos discos tienes? Tenía. Tenías. Bueno. Ahora tengo Spotify. Dice. Es que eso, por ejemplo, yo coleccionaba discos, nunca pasé de los 100 discos, ¿no? Yo tuve 1500. Entonces sí, hay un principio de esta glotonería, está bien, ¿no? O sea, yo creo que hay un principio de colección. Yo no, yo creo que suena de repente como muy psicópata, no sé, como cuando decimos que es una obsesión, pero no, yo digo que hay obsesiones muy concretas y claro, hay obsesiones malsanas, pero se va a dar en todo, no solo en la colección. Claro, hace poquito me tocó leer en las redes de una chava que colecciona todas las tazas de las ciudades o que colecciona las tazas de las ciudades de cafecito de la Sirena de 2 colas. Uh-huh. Y entonces le faltaba la de Tulum o una cosa así, ¿no? Entonces decía, por favor, la de Tulum, ¿quién la tiene? Porque ya la dejaron de hacer y demás. Entonces, esa era su obsesión, o sea, conseguir esa taza que le faltaba para completar.
la colección. Claro. Yo creo que también hay que pensar la colección como una actividad humana que obviamente sí, o sea, cuando hablamos de colección pues hablamos de privilegio, ¿no? Pero no solo económico, sino también de tiempo. O sea, hay muchas cosas que hay personas que tal vez no tienen la economía o tal vez no tienen siempre este ingreso, pero aún así tienen un privilegio en el sentido de darse ese tiempo para buscar, ¿no? Porque hay varias formas de coleccionar. O sea, puedes coleccionar a billetazos, pero también puedes coleccionar en la búsqueda, ¿no? ¿Qué son las cosas más extrañas que has visto que la gente colecciona? ¿Quieres que te diga? Sí. Yo creo que objetos, por ejemplo, de brujería. Sí, ¿objetos pues, de brujería? Bueno, a mí me gustaría, pues, por ejemplo, no tengo yo colección, pero obviamente hay cosas más escabrosas, ¿no? Como pues, partes humanas, ¿no? Cosas así, o animales, o sea, que puedas conservar. Pero hay colecciones. Tal vez antes no había tanto problema, ¿no? Porque te acuerdas que antes íbamos hasta las primarias, estaban en Formola y fetos y todo esto, ¿no? Entonces, hay colecciones muy extrañas, digo, ya menos como bizarras, pero no sé, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, a mí se me hace un poco extraño las tazas de Starbucks. O sea, yo no pensaría que la línea de esta marca generara tanto revuelo. O sea, es decir, que alguien estuviera preocupado pero así sucede, ¿no? ¿Qué colección de Starbucks? Ahorita de las tazas. Lo que decíamos, ¿no? de las tazas. Sí, de las tazas ya ves que cada ciudad tiene o puede sacar su taza conmemorativa, entonces es una chava que colecciona todas las tazas posibles de todas las ciudades donde Starbucks ha hecho una edición especial. O sea, pero mira, hay algo bien loco. Por ejemplo, ella lo hizo algo especial. Dice, ya dejaron de construir la de Tulum, pues entonces ya se convierte en un objeto. Un objeto deseado. ¿Cuál es la diferencia entre acumular y coleccionar? Yo digo que no hay diferencia. O sea, la única diferencia es que podemos acumular organizadamente. Sí, claro. O sea, podemos acumular sistematizar la acumulación es coleccionar. Sí. O sea, yo creo que dentro de la colección hay muchas cosas, ¿no? Es sistematizar. Yo la otra vez le comentaba un poco pues a Yolanda, que le dice, hay que también, si vemos que coleccionar es de alguna manera un privilegio de tiempo, de dinero, ojo, no siempre es dinero, no todo en la vida es dinero, pero por ejemplo, si yo sistematizo, si yo guardo, si yo le doy un valor al espacio donde voy a colocar esos objetos, creo que pues, se va por buen camino, ¿no? O sea, es decir, no solo estoy llenando cajas y cajas, puede ser que yo veo mucha gente que compra, por ejemplo, juguetes de colección y obviamente para que no se maltraten, pues guardan en caja en lo que busca un espacio. Bueno, es válido. Yo creo que yo por eso nunca coleccioné juguete, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, si no tengo un espacio para colocarlo, claro. No, qué doloroso saber que tengo ahí, no sé, tortugas ninja y que no puedo mostrarlas, ¿no? Y que ya me sentí, o sea, yo diciendo, por ejemplo, que caigo en la acumulación, ¿no? Y son cajas, no los muestro y hasta da como cosa, ¿no? Que esto no salga a la luz. A ver, específicamente en tu especialidad, que son los cómics, nos decías, ¿no? Pues hay unos cómics que cuestan un dineral, ediciones de no sé cuándo, de dónde, tal. Tienes todo guardado así perfecto en las bolsas estas y todo así perfectamente. Luego los exhibes en convenciones, te llegan ofertas. ¿Cómo está esta parte ya de ser un encumbrado coleccionista de algo, específicamente de los cómics, que aparte hoy tienen un nuevo impulso? Porque el hecho de que haya universos cinematográficos, ya hoy pues le dieron una nueva vida a todos los cómics, ¿no? Sí, así es, ¿no? O sea, y yo creo que pues más bien se convierten en objetos de deseo hasta de gente que no pensaba coleccionar eso. O sea, por ejemplo, hay mucha gente entrando a las colecciones este año, el año pasado, cuando empezó el universo Marvel, y se vuelve de mucho valor. En relación como a tu pregunta, pues sí, yo no todo lo tengo, o sea, todo lo tengo en bolsa, ¿no? No todo lo tengo en una buena bolsa, ¿no? Porque vas cambiando el tipo de bolsa para el cómic. Yo creo que ahí... Pero a ver, ¿lo compras, lo lees y lo guardas? Depende. O sea... Hay unos que ni abres. No, sí, todo lo leo. O sea, todo debe ser abierto, desde mi punto de vista. Si no, no tiene caso. En Star Wars, por ejemplo, venden valen más los muñequitos que están guardados que no... No, sí, claro. Que no están abiertos que los que están abiertos, pero es otra clase de artículo. Sí,
Sí, porque, bueno, antes de todo, hay que pensar, como decía, bueno, no está muy bueno mi francés, ¿no? Pero como hay un sociólogo francés que decía, Baudrillard en el Baudrillard, no sé cómo se diga, en el libro El sistema de los objetos, que él habla, ¿no? Sobre que los objetos pierden la función. Es decir, y obviamente en una colección los objetos ya no funcionan como para lo que fueron creados. Que eso es muy normal en la vida moderna, contemporánea. O sea, los celulares que fueron creados para comunicarnos no funcionan, no sirven ya para eso, ¿no? O sea, es una navaja suiza. Y lo mismo sucede en los juguetes, por ejemplo. Pues la gente de 30, 40 años que está comprando juguete, pues no va a jugar con ellos. Ojo, sí hay formas de juego, ¿no? O en el cómic sí hay forma de... por ejemplo, esto lo aprendí yo hace poco en un grupo, en un foro de norteamericano de historieta, y ellos dicen, no, hay comic reader, ¿no? Y hay comic collector. O sea, es diferente, o sea, ellos ya diferencian eso. Sí, claro. Es decir, el cómic collector, pues básicamente es que lo pueden encapsular, y ahí una vez encapsulado no lo puedes abrir, no lo puedes ojear, ¿no? Y hay otras personas que compran historia. Ah, exactamente. No, estaba viendo, hay un programa, bueno, hay muchos programas en Estados Unidos, pero de los que salen aquí también en el Discovery y estas cosas, hay un par de personas que van buscando artículos de colección históricos en Estados Unidos. Llegaron ahí a una granja perdida ahí en el Middle West y se encontraron un cuate que tenía relación con el arte, les vendió una espantosa figura de un gato que resulta que es el molde original del gato que está en la estatua del Central Park, que es muy famosa. Y yo decía, bueno, ¿de verdad? Bueno, pues sí. De todo lo que tenían ahí, que cosas eran aparentemente más valiosas, eso fue lo más caro, porque era una pieza que era historia. Entonces, igual debe haber cómics, el famoso Boba Fett con cohete o sin cohete, que sube, que baja de tal año, los de Lili Ledy, por ejemplo, que en México eran los que existían, los de Estados Unidos, que eran, creo que de Hasbro, ¿no? Kenner. De Kenner, ¿no? Y que después fueron cambiando. O sea, toda esa clase de cosas tienen valor para la gente. Impresionante. ¿Vale la pena cotizar tanto objetos que tienen solamente un valor de apreciación personal? Yo creo que esa es la duda. Yo no te puedo... Mira, es que si decimos si vale la pena o no, yo creo que si entramos a eBay, pues te vas a dar cuenta digamos, de ese valor. Desde mi punto de vista, yo no creo que coleccionar debería ser tan caro. No. El problema es que cuando coleccionamos, por ejemplo, principalmente este tipo de piezas como históricas, es cuando empezamos a ver el valor de los objetos, ¿no? O empezamos a especular para el valor de los objetos. O sea, algo que le hace mucho daño al coleccionismo y que actualmente le pega, pero a la vez le funciona, por ejemplo, es todo este asunto de poner, por ejemplo, de moda con las películas de Marvel o los revendedores, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el asunto de reventa. Los coleccionistas nos quejamos del revendedor, pero también es el que le termina dando valor a los objetos que están ahí en esa colección. Y sobre la idea de coleccionar historia, pues sí, o sea, todos estamos en búsqueda de la historia. No sé, a mí me pasó, o sea, yo esto siempre lo comento, por ejemplo, yo no colecciono cómics de mi infancia. Digo, los tengo, los guardo desde los más o menos desde los 7 a lo que compré en los 7 a los 14 años. No tengo muchos, yo creo que tener unos 2000. Ah, no, bueno. ¡Qué barbaridad! No, pero es que, por ejemplo, uno de los coleccionistas, que en paz descanse, que falleció el año pasado de COVID, por ejemplo, no estoy seguro, eran 72,000 cómics, ¿no? Wow. Pero, por ejemplo, yo solo colecciono, bueno, tengo mis cómics, esos no los cuento, los gringos, o sea, yo solo compro, o sea, digamos, mi colección es cómic mexicano de entre los 40 y los 70, principalmente de terror. Eso. Sí, entonces... Obviamente te pones un objetivo porque si no dices, no, pues voy a acumular todo, ¿no? De los de Novaro y todo eso. Ajá, Novaro Prensa. Novaro Prensa es como, digamos, las líneas principales. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito... No el que más vale, tu favorito. Casi todo lo que tengo de terror. Hay uno que se llama El Museo del Terror, que es muy desconocido. Es una fotonovela. Son 10 números. Yo creo que son mis números favoritos. Ok, ¿y el que más vale?
No nos quiere decir, porque si no al rato va a haber una inversión. Pues no sé, los de superhéroes, o sea, ya no colecciono superhéroes, pero tengo varios de la prensa. O sea, no sé, por ejemplo, es que fíjate que eso también es muy raro. Por ejemplo, hace un par de años compré el número 1 de Daredevil, que aquí le pusieron diabólico, como de los 60s. Sí. Y por ejemplo, no sé, en ese tiempo se especulaba que no pasaba los $300. O sea, acabo de entrar a eBay y va entre $1,000 y $2,500. No entiendo. Sí, yo me arrepiento de muchos. Yo sí compré muchos cómics. Me acuerdo que cuando compré la serie de Nightfall de Batman, donde le rompen la columna vertebral a Batman, Bane y todo este rollo, pues los compré en el mexicano original. Y después se los regalé a unos primos. ¿Quién sabe? Creo que los pintarrajearon. ¿Quién sabe qué le hicieron? Bueno, pues acabo de ver justamente, porque me llegó ahí una referencia, esa edición mexicana cuesta, no sé, $2,500. Una locura. Pero bueno, pues así las cosas con los coleccionistas. ¿Hay códigos de ética en esto? Sí, claro, debe de haber. Desgraciadamente a veces no se cumple, ¿no? O sea, yo creo que uno de los del código de ética más concreto que termina por no cumplirse es los cómics de la viuda. Vamos a decir, lo que queda del gran coleccionista fallece y a veces está ¿Hay rapiña? Sí, hay rapiña. Mucha, principalmente en juguete. Digo, a veces nosotros rapiñamos sin saber. O sea, vemos a una persona que vende cosas como interesantes y no sabemos por qué los vende, pues. Pero, por ejemplo, yo creo que lo peor, digo, si tú no conoces a la viuda ni nada, pues, digo, no tiene nada de malo, ¿no? Digo, de repente hay cosas que dices, bueno, eso es bien caro y ya está de uno decir, oye, yo te recomiendo que eso lo vendas más caro, ¿no? Pero también hay que entender esto. El problema, y eso es algo, digo, alguien que nos esté escuchando, y principalmente niños que quieren coleccionar, ¿no? Las reglas es pensar dónde voy a colocar ese objeto. O sea, es decir, que sea una colección, sé dónde colocarlo. Y la segunda es saber dónde lo puedo vender, si en algún momento lo quiero vender. Porque también ese es uno de los problemas. Por ejemplo, puedes ir a un tianguis y te dicen, es que está en... Yo lo vi en tanto, ¿no? Le dices, ajá. O sea, ese es el valor que tú viste, es el valor que tiene el objeto. O sea, porque también es muy fácil entrar a eBay y ver algo en $1,000, $5,000, ¿no? Pero también hay que pensar todo lo que tumba eBay. Y actualmente es mucho más, por ejemplo, para un mexicano, ¿no? O sea, ahí la pérdida es lo que está a $1,000. Al final tú te quedas con, no sé, $700. Digo, todavía es una suma onerosa, pero luego todavía hay que ver el envío, ¿no? Ya, por ejemplo, para eBay ya te viene RFC. Antes no, era como una venta de garage y no había ningún problema. Pues ahí está todo lo que teníamos que saber hoy de coleccionismo con Ronnie Medellín. Gracias, Ronnie. No, de nada. Gracias por estar acá. Y a ver qué vamos a coleccionar, ¿no? Yo colecciono momentos. Eso está bonito. Me gustó eso.